Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juanjo Espada. Este es mi primer vídeo en mi canal de YouTube. También coincide que es la primera entrada en mi blog, un blog, el de mi página web, en el que os quiero hablar sobre todo de herramientas no code y su aplicación para construir, por ejemplo, un MVP y poder lanzarlo al mercado, poder lanzar al mercado cualquier tipo de idea de manera rápida. Y hoy vamos a hablar de una herramienta que a mí me fascina, que es Bravo Studio. Con ella he prototipado una aplicación que ahora vamos a ver cuál es y que también me ha servido para lanzar alguna otra aplicación ya en las tiendas de aplicaciones tanto de iOS como de Android. Y es una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho. Así que si queréis o si os viene bien, lo primero que vamos a ver es la aplicación que hemos construido con Bravo Studio y vamos a pasar a ver un poco por encima cómo la ha hecho. Bien, esto es Bravo Vision, una aplicación para visionar las aplicaciones, valga la redundancia, que hemos construido en Bravo. Y esta es la aplicación de la que vamos a hablar hoy. Se llama Mérida Passport. La idea es hacer una especie de pasaporte de los diferentes monumentos de la ciudad de Mérida, la ciudad en la que actualmente resido, para que el visitante sepa en todo momento en qué monumento o qué monumentos ha visitado, mejor dicho, y cuáles le falta por ver. Bien, si yo por ejemplo me metiese en el Museo Nacional de Arte Romano, tengo aquí una ficha con la localización, también puedo comprar la entrada desde aquí. Además, en cómo llegar, pues se me abre Google Maps en este caso, para saber o para ver cómo llegar al monumento en cuestión, la descripción del mismo y aquí vemos en la parte de arriba un checkmark para, bueno, pues para marcar o desmarcar este monumento. Bien, si yo lo marco y me voy para atrás, ese monumento deja de aparecer en esta lista de monumentos que nos faltan y si me voy a la parte de abajo, este botón central, me meto en mi pasaporte y en mi pasaporte ya estaría ese Museo Nacional de Arte Romano como monumento visitado. También lo puedo hacer desde aquí, desde la propia pantalla. Si yo desmarco ahí en ese check, aquí, ahí, ahora, ¿no ves? Ya se ha ido de esa lista, me vuelvo para atrás y el Museo Nacional de Arte Romano estaría en esa lista de nuevo de monumentos que nos faltan. Esta es la idea de la aplicación, una aplicación que, bueno, pues que además tenemos una sección de usuario en la que nos cuenta la ubicación en la que estamos actualmente, pues para saber en qué punto de la ciudad estamos y qué monumentos tenemos alrededor. Esa es la aplicación y la hemos hecho con esta herramienta, con Bravo Studio. Bravo Studio es, como decimos, una herramienta que nos permite pasar de un prototipo de Figma a una aplicación real. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos, como decimos, con un diseño en Figma. También se puede hacer en Adobe XD. Yo particularmente me gusta más Figma, pero los usuarios de Adobe XD, como bien dice aquí, también lo pueden hacer con esta herramienta. Y Bravo nos permite utilizar ese diseño, combinarlo con una base de datos que podemos construir en programas como Airtable. De hecho, con Airtable se conecta y se comunica bastante bien, pero también podemos utilizar otras herramientas como Xano, Backendless o cualquier otra API de contenidos que nosotros con la que podamos arrojar contenido, vaya, a la aplicación. Por ejemplo, yo tengo otra aplicación, en este caso de fútbol, del fútbol extremeño, en la que me conecté a la API de Bisoccer, y gracias a esa API que metemos en Bravo Studio, le estamos introduciendo los datos de esa API, mostramos, en este caso en esta aplicación, los resultados, las clasificaciones y demás de cada uno de los equipos. Bien, vamos a empezar a ver Figma. Como digo, para mí la herramienta de prototipado favorita. Y bueno, este es el archivo de la aplicación, el diseño de la aplicación, las pantallas de cada una de las pantallas, ¿no? Tenemos un icono, el icono de la aplicación, una splash screen, que es la pantalla que va a ver el usuario cuando se meta en la aplicación, una otra pantalla de menú, ahora os comentaré cómo se configura, una home, un detalle de cada monumento como hemos visto anteriormente, la página de usuario con la localización y la página de pasaporte. Bien, cada una de estas pantallas es un frame. Para el que no conozca Figma, bueno,
Aquí ahora no es cuestión de hacer un curso completo de lo que es la herramienta de Figma, porque Figma es una herramienta muy completa de prototipado, al igual que lo es también Adobe XD. De momento, como digo, solamente trabaja Bravo con estas dos herramientas, no trabaja con Sketch, por ejemplo, todavía, pero para mí Figma es la herramienta preferida, como digo, de prototipado, y no esto no es un curso de Figma realmente, pero os comento por encima, para el que no sepa cómo funciona la herramienta la dividimos cada una de las pantallas con frames. Estos frames simulan como si fuese una pantalla, en este caso de iPhone, y en esas pantallas luego vamos a ir introduciendo cosas. Es muy importante mantener un orden correcto en Figma, porque luego nos va a resultar mucho más sencillo a la hora de trabajar con Bravo. De hecho, es más importante, si cabe, si vamos a trabajar con Bravo, mantener un orden correcto. ¿Y cómo funciona Bravo y cómo se comunica Bravo con Figma? Bueno, pues Bravo se comunica con Figma a través de una serie de comandos, una serie de etiquetas. Aquí vamos a ver un poco por encima cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar en este diseño. La primera de ellas es un container. Bien, ¿qué es un container? Un container es un frame. Aquí podemos ver que tenemos esta etiqueta marcada en estos corchetes que se llama container, y va aquí, la colocaríamos aquí en la raíz del proyecto, en cada uno de los elementos que lo va a requerir, en este caso un frame por debajo del frame principal, ¿de acuerdo? Tenemos que dividir el contenido de cada una de las pantallas en diferentes containers, y esos containers, si van a llevar un contenido dinámico, es decir, que el contenido que lleve esa carpetita o ese container donde van a ir esos elementos se cogen de la base de datos. Nosotros en ese container que va a contener, valga la redundancia, todos esos elementos, tenemos que poner esa etiqueta de container, ¿de acuerdo? Otra, importante, no se pone en el frame de arriba, en la parte de arriba del frame, en el frame global, digamos, esa etiqueta de container, sino que se va colocando en cada uno de los elementos en cada uno de los containers, mejor dicho, que agrupa cada uno de los elementos que vamos a tener en cada una de las pantallas del diseño. Bien, pues si tenemos, por ejemplo, este container en el que sí, bueno, aquí he puesto la etiqueta, evidentemente la he puesto aquí dentro, pero como bien os digo, la etiqueta se coloca aquí, en la parte de la raíz del proyecto, donde van cada una de las etiquetas. Aquí esto lo borraría porque no va, evidentemente, en una etiqueta de container no va en el texto. Aquí pondría container a secas porque es el texto que hemos utilizado ahí en el frame, pero como digo, la etiqueta container iría en un frame de segundo nivel en este caso, ¿vale? Bien, más etiquetas. También tenemos la etiqueta de mapa. La etiqueta de mapa se configura dentro de un container también, y se hace a su vez dentro del container. Meteríamos un rectángulo, ¿vale? Haríamos algo así. Ahora lo vamos a ver de todas formas también en el diseño. Haríamos un rectángulo, y a ese rectángulo le colocaríamos esa etiqueta de aquí, ¿vale? No sé si se ve. Component Map Interactive, ¿de acuerdo? Esa sería la etiqueta para configurar el mapa, y entiendo que para el que no ha trabajado todavía con Bravo dirá, bueno, ¿y cómo sé qué etiquetas tengo que poner? Hay un listado de etiquetas para ver dónde, pues, cuál es la etiqueta que necesito poner en cada uno de los momentos. Pues sí, efectivamente lo hay. Está en esta página, en el Bravo Tag Master Lead. Es un documento de Notion en el que ellos ponen cada uno de los elementos que hay que configurar con cada una de sus etiquetas. En este caso, pues tenemos los containers, como bien hemos hablado de ellos. Pues tenemos también para configurar páginas modales, para configurar pop-ups, para configurar una intro de la aplicación, para configurar componentes. En este caso el mapa es un componente. Nos iríamos aquí, mapa con marcadores, y aquí estaría la etiqueta que hay que poner junto con el elemento de la interfaz, el momento de la interfaz, perdón, que iría, en donde iría esa etiqueta, ¿de acuerdo? Y bueno, una breve explicación, y casi todas llevan
pues un documento que explica cómo funciona esa etiqueta, o un archivo de Figma en el que nos cuentan dónde se coloca y para ver un poco in situ cómo funciona, ¿de acuerdo? Como digo, en este documento tenemos todas las etiquetas, pero vamos a ver alguna más de las que vamos a utilizar en este diseño. También tenemos, por ejemplo, para hacer texto flexible, por ejemplo, las descripciones de los monumentos son un texto flexible, algunas van a ser más largas que otras, pues tenemos esta etiqueta de flexo. Flexo nos hace que ese texto sea flexible, valga la redundancia también, en función del tamaño del propio texto. Es decir, nosotros configuramos un texto y decimos que ahí va a ir un texto que es flexible, y el diseño se adecuará al texto que le hemos marcado y que de manera dinámica cogerá de la base de datos, ¿de acuerdo? También tenemos otra etiqueta. En este caso nos vamos a ir aquí a la parte de arriba. Esta etiqueta sí que se configura en la parte de arriba del frame, en el frame de primer nivel, digamos, se llama Require Location. Esa etiqueta hará que el usuario, cuando entre en esa página de Figma, perdón, en esa página de la aplicación le pida que dé su autorización para poder usar la localización. También tenemos otro tipo de etiquetas, la etiqueta Action Remote. ¿Qué significa? Bueno, las etiquetas Action, como su propio nombre indica, conllevan una acción detrás de esa etiqueta. En este caso, cuando le configuramos la acción Action Remote, le estamos diciendo a la herramienta, en este caso a Bravo, que el usuario, cuando haga algo con ese elemento del diseño, que está marcado con esta etiqueta, se va a disparar algo. Es un trigger, es un disparador de alguna acción para nuestra base de datos. Luego vamos a ver las llamadas a la API, las diferentes llamadas que tenemos a la API, pero por hacer una aproximación a ese tema, cuando nosotros hacemos una action remote y el usuario va a hacer alguna acción sobre la base de datos, estaríamos utilizando una llamada tipo post, una llamada tipo patch, una llamada que actualiza la aplicación, la base de datos, que publica algo en la base de datos o directamente lo borra. También podemos utilizar, como digo, una llamada delete, ¿de acuerdo? Si no sabemos o no sabéis cuáles son los diferentes tipos de llamadas que tenemos a la API, os recomiendo que veáis primero un vídeo en el que nos indiquen qué tipo de llamadas hay. Tenemos la llamada get, la llamada que es la principal, digamos, en la que el usuario, la aplicación o cualquier cosa, ¿no?, que se esté conectando a esa base de datos va a recuperar esos datos, digamos, con esa llamada get. Con la llamada post, la herramienta con la que está conectada la API va a publicar en la base de datos. De la misma manera lo va a hacer con la herramienta patch, con la llamada patch o con la llamada patch, o también tenemos la llamada delete, que borrará algún elemento de la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos el bookmark que vamos a utilizar para marcar o desmarcar los diferentes monumentos, y tenemos otras dos etiquetas, que es state default y state active, ¿de acuerdo? Cada uno de esos dos estados del bookmark indica una acción. Cuando el usuario pincha sobre ese botón, se disparará una u otra, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo se configura. Vamos a ver aquí en la parte de la raíz. Aquí lo tenemos, ¿no? Default, pues sería el icono sin el icono por defecto, es decir, apagado, con el estado default, y aquí hay una action remote que cuando pincha el usuario en ese estado automáticamente desaparece y aparecería el otro estado, que es el state active, con su action remote correspondiente también, porque si lo volvemos a pulsar volvería a la acción anterior, es decir, volvería al estado por defecto, ¿vale? Bien, lo último que vamos a ver es el menú. El menú también se configura en la parte de arriba, en el frame global se configuraría la etiqueta. En este caso hemos utilizado un menú tabs, pero tenemos diferentes tipos de menú, como menú de slide, como un menú modal. Hay diferentes tipos de menú y, como digo, están todos en el Bravo Tag Master List, donde aquí vais a poder encontrar todas las etiquetas y todos los tipos de menú que hay, cómo se configuran y demás, ¿vale? Bien. En este caso hemos utilizado un menú tabs, lo hemos fijado en la parte de abajo de la pantalla, y van todos estos elementos, como me imagino que os habréis imaginado, en un container, ¿de acuerdo?
Bien, pues esto sería un poco la aproximación a las diferentes etiquetas de Figma. Vamos a ver de nuevo nuestra aplicación y como vemos, por ejemplo, aquí si yo me vengo aquí al listado de monumentos, aquí vemos, bueno, me voy a ir aquí a este otro porque este queda aquí abajo y no lo vamos a ver bien. Bien, si yo por ejemplo entro aquí vemos que tengo todos los diferentes elementos que están dentro de este container, ¿vale? Este container que es la lista de monumentos que ya hemos visitado, ¿de acuerdo? Todos estos elementos que están dentro de este container nos van a mostrar la lista de monumentos que ya hemos visitado, ¿de acuerdo? Tenemos el sello del propio pasaporte, tenemos, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? El iconito de bookmark que nos va a definir si el monumento está visto o no. Un texto que es dinámico y sé que es dinámico porque yo utilizo este simbolito, ¿vale? Utilizo el asterisco para perdón, el asterisco, bueno, este icono que ahora mismo no sabe el nombre. Es que acabo de pasar el COVID y el cerebro pues creo que me ha colapsado. Bueno, pues tenemos el asterisco. Es el asterisco, evidentemente. Y yo pongo este asterisco para saber que este es un elemento dinámico que luego hay que configurarlo en Bravo recogiendo datos de la base de datos. También con el nombre del monumento en sí, con la imagen, bueno, tiene un degradadillo para, aquí lo vamos a ver, si yo por ejemplo despulsase esto, vemos que bueno, pues pierde ese contraste que tiene ahora para ver las letras y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero como os digo, hemos configurado todos estos elementos, están dentro de container porque esto va a ser una lista. Al final todo esto, aquí va a haber una lista de varios iconitos, varios elementos como este que nos van a definir toda la lista de monumentos que ya hemos visto y todos están dentro de todos esos elementos que conforman ese listado. Están aquí, dentro de ese container, ¿de acuerdo? Bien, aquí como vemos en localización, lo mismo, pues tenemos el mapa que lo hemos configurado en un rectángulo, ¿de acuerdo? Con esa etiqueta de Interactive. ¿Por qué Interactive? Bueno, pues porque lo que queremos es que el mapa, el usuario interactúe con el mapa, que pueda hacer zoom, que pueda moverse por el mapa, que pueda girarlo. Si yo quitase la etiqueta de Interactive, el usuario no podría interactuar con él y entonces se quedaría fijo en las coordenadas que le vamos a marcar y que van a estar definidas en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Bien, más etiquetas. En la parte de arriba de aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, que tenemos una etiqueta que se llama Splash. Bueno, Splash, Asset Splash. Esto quiere decir que esta pantalla de aquí va a ser la pantalla de que se muestra cuando arranca la aplicación. Intro Always significa que lo vamos a mostrar siempre cada vez que el usuario abre la aplicación. Y Aspect Ratio, perdón, Screen, mi inglés es lamentable, ya os lo voy avisando porque vamos a hablar con muchas palabras en inglés y mi inglés es lamentable. Y Aspect Ratio Screen quiere decir que esta pantalla se va a ceñir a cualquier relación de aspecto de cualquier pantalla, ya sea del modelo que sea, ¿de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, aquí otra etiqueta, Transition Instant. Esta quiere decir que la transición cuando entramos y salimos de esta pantalla, mejor dicho, cuando entramos en esta pantalla es al instante, no hay una transición realmente, pero podemos hacer un dissolve, podemos hacer que empuje una pantalla a la otra. Hay muchas transiciones y todas están definidas, como digo, en el listado de etiquetas, ¿vale? Bien, se me ha hecho un poquito de noche. Vamos a ver ahora lo siguiente, nuestra base de datos en Airtable. Aquí tenemos esta base de datos, como digo, Airtable es la herramienta que mejor combina, o por lo menos yo la que principalmente uso cuando trabajo con Bravo, porque combina muy bien con esta herramienta y porque tenemos un configurador dentro de Bravo que nos va a facilitar muchas las cosas y lo que lo vamos a ver a continuación. Me quito de aquí.
Bien, pues aquí tenemos Airtable. En Airtable, para el que no lo conozca, es una base de datos muy funcional. La verdad es que es una de las herramientas no code pues, por excelencia y que deberíais aprender a manejar cuanto antes, si es que no lo hacéis, porque la verdad es que es una auténtica locura. Bien, pues en esta base de datos tenemos ahí a la parte de todos, a la vista de todos. Aquí están todos los monumentos y bueno, pues tenemos una parte de una columna de monumentos, otra de latitud, otra de longitud, esta columna de like it y la siguiente que es una fórmula like it state. Quiere decir que si yo por ejemplo pulso en este checkbox, se cambiaría el estado activo. Esto nos va a servir para configurar luego el bookmark, que realmente es la funcionalidad interesante de la aplicación. Otro campo de precio de entrada, otro campo que nos dice si tiene precio o no, es gratis, está enmarcado lógicamente. Este campo va a ser muy importante luego porque con él vamos a aplicar lógica condicional para mostrar u ocultar elementos. Otro campo de horario, otro campo de descripción, es decir, si yo me meto aquí en el campo de descripción, aquí estaría toda la descripción, ¿de acuerdo? Un campo en el que decido qué tipo de monumento es, romano, árabe, visigodo, contemporáneo, y otro campo de imagen y el campo de cómo llegar con la URL exacta de Google Maps para configurar eso en cómo llegar, ¿no? Bien, esto es nuestra base de datos. Tenemos además diferentes vistas. Tenemos una vista default en la que, bueno, pues los like it en este caso aparecen desmarcados porque sería la vista que corresponde a los monumentos que nos faltan por ver, y otra vista de like it que serían los monumentos que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Está filtrada ambas por ese checkbox, en este caso filtrado por los campos que sí que están visitados y en este caso por los campos que no están visitados, ¿de acuerdo? Bien, pues es momento de irnos a Bravo Studio. Bien, en Bravo Studio vamos a crear nuestra primera aplicación, perdón, me voy a ir primero a apps, no, a la parte de APIs. La parte de app, vamos a darle a crear una nueva aplicación y es tan sencillo como coger esta URL de Figma, pegarla aquí y bien, pues ya tenemos aquí esta pantalla en la que ya vemos las diferentes pantallas, valga la redundancia, de nuestra aplicación. ¿Vale? Bien, aquí ya podemos entrar en cada una de ellas y aquí es donde configuraríamos los datos que le vamos a aportar de nuestra base de datos. Vamos a ver ahora cómo pasamos esa base de datos que acabamos de ver de Airtable aquí a Bravo Studio, y lo vamos a hacer aquí en API Collections. Vamos a crear una nueva colección y como vemos tenemos diferentes tipos de configuradores, ¿no? Podemos empezar desde cero para configurar una API que nos arroje contenido y configurar nosotros mismos nuestras propias llamadas. También podemos hacerlo con Airtable, con la URL de los endpoints y hacer las diferentes llamadas que vamos a necesitar. El Airtable Wizard es el configurador de Airtable y en este caso vamos a utilizar este configurador porque es recomendable, sobre todo para bases de datos así tan sencillas, que nos va a permitir además que la herramienta se comunique perfectamente con ella. También tenemos la posibilidad de conectarnos a alguna API de OpenAPI o de Postman Import o también de Swagger, ¿de acuerdo? Estos son los importadores de Postman, de Swagger y de OpenAPI, por si tenemos cualquier API de este tipo, ¿no? Pero vamos a hacer el Airtable Wizard, nos vamos a ir aquí a nuestra base de datos de nuevo, vamos a coger este enlace de aquí, en Share, ¿de acuerdo? Voy a volver a hacer la ruta, Share, base, aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos a venir de nuevo a Bravo y vamos a pegar el enlace. Aquí tenemos que poner la API key y bueno, lógicamente he cortado esa parte porque un poco de privacidad en mis bases de datos. Bien, pues ya tenemos, continuamos y vemos que de momento nos ha creado ya la propia herramienta dos llamadas a la API, dos llamadas GET, como decimos. Hay diferentes tipos de llamadas, ya hemos hablado un poco de ellas. La llamada GET es la más importante y la más utilizada. Esto quiere decir que nos va a recoger datos de la base de datos y nos lo va a mostrar en la aplicación. Vale.
Y tenemos dos llamadas, una list y otra detail. Como su propio nombre indica, list es la que nos va a listar cada uno de los monumentos en esos dos listados que tenemos, tanto el listado de monumentos por ver y el de monumentos vistos. Y el monumentos detail es una vista de detalle de cada uno de los monumentos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, esto es una lista de monumentos que son todos los monumentos realmente. Aquí no están filtrados por el checkbox que habíamos definido anteriormente de visto o no visto, ¿vale? Pero nosotros necesitamos definirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer añadiendo aquí a la URL de esta llamada una interrogante. Vamos a decir view es igual, y en este caso vamos a poner default, ¿de acuerdo? Porque la vista por defecto. Bien, voy a enviar esa petición y aquí ya me aparece que, bueno, pues los monumentos que están en esa lista, ¿no? En la lista default, la lista que no tiene marcado este campo de like, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comprobar que están los datos que necesitamos. En este caso, el campo de tiene precio, que es el disparador que vamos a utilizar para mostrar o ocultar el botón de compra de entrada. Descripción, la imagen, que en este caso va a ser, la va a pillar de un enlace, el cómo llegar, la longitud, la latitud, el horario, el tipo de monumento, todos los campos están aquí y todos los campos que necesitamos los marcamos o los desmarcamos, ¿de acuerdo? Bien, a esta lista la vamos a renombrar y vamos a poner default. Vale. Bien, vamos a hacer otra lista igual. Vamos a duplicar esto y a esta le vamos a llamar visto, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad como like it, porque hemos puesto aquí la vista es like it, ¿de acuerdo? Bien, vamos a copiar, tiene que ser exactamente el mismo nombre para que funcione, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar default por like it y vamos a lanzar de nuevo y aquí nos sale esta otra vista en la que sí que aparece ya el campo de like it como true, porque aquí sí que está marcado el monumento que sí que se ha visitado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner aquí, yo que sé, unos ojitos para saber que esta es la lista de los monumentos vistos, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Y luego tenemos la vista detalle. La vista detalle es la misma URL, no, en este caso no hay una, perdón, no es vista, la llamada detalle. En este caso no tenemos ninguna vista, es la vista global, a la que le vamos a añadir este símbolo del dólar y el ID entre corchetes. Esto quiere decir que de esta URL, de la lista que hemos configurado anteriormente, va a sacar un campo, el campo que pinchemos, o sea, el monumento que pinchemos, y lo va a sacar gracias a su ID, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues hemos configurado las tres primeras llamadas a la API, cada una con sus diferentes campos, ya nos están entrando. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar cada uno de los datos que necesitamos en nuestro diseño, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir ahora de nuevo a la parte de apps. Y aquí tenemos ya la parte, nuestro pasaporte, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a configurar cada uno de los elementos en cada una de las pantallas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la pantalla de Home. Bien, aquí podemos ver los diferentes containers que llevaba esta pantalla, ¿de acuerdo? Un top bar. El top bar es un container que se fija en la parte de arriba de la pantalla y no se mueve, ¿vale? Me voy a venir al diseño y os lo voy a mostrar. Este top bar aquí no se mueve, es un container, aquí lo vamos a ver, container top bar, ¿de acuerdo? No se mueve, precisamente por eso, porque hemos configurado esa etiqueta. Top bar indica que ese elemento se queda fijo, es decir, cuando hacemos scroll todos estos elementos pasarán por debajo de este encabezado y ese encabezado se quedará ahí fijo. ¿Por qué? Porque aquí además tenemos un buscador. ¿Y este buscador cómo se configura? Se configura haciendo, bueno, pues un rectángulo, lo que queráis vosotros utilizar para definir que esto es un buscador, junto con el icono que vosotros queráis definir, y en esa etiqueta
La etiqueta que hay que colocar, mejor dicho, en un campo de texto, ¿de acuerdo? Acerco aquí, en un campo de texto hay que colocar esa etiqueta de component input text y una acción filter, ¿de acuerdo? Esa etiqueta para configurar que esto es un campo de búsqueda. Como digo, están todas en la parte de, en el listado de etiquetas de la ayuda de Bravo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a distribuir cada uno de los elementos por la parte de cada una de las pantallas de nuestra aplicación. Bien, como decimos en top bar, pues realmente no hay que configurar nada porque no hay ningún elemento dinámico. Monumentos por visitar, realmente es esta parte de aquí, este título, con lo cual tampoco habría que necesitamos configurarlo. Listado por visitar y así. Aquí es el listado de los elementos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hay que hacer? Lo primero, nos vamos a la parte de arriba del container, ¿vale? Al container en sí mismo, ¿no? Y vamos a decidir qué base de datos utilizamos, qué lista vamos a utilizar, en este caso monumentos list default, y que tienen que aparecer la palabra records, ¿de acuerdo? Para que le digamos a Bravo que eso que estamos utilizando es una lista y los records hay que cogerlos de esa base de datos, de esa llamada a la API a la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, records, ¿de acuerdo? Aquí ya le hemos dicho a Bravo que esto va a ser un listado y aquí van a salir toda la lista de elementos que vamos a configurar gracias a la base de datos. Bien, pues ya empezamos uno a uno. En imagen, pues cogemos, lo venimos aquí a imagen. El nombre del monumento, venimos monumento. Época, en este caso se llama tipo de monumento, la base de datos, ¿de acuerdo? Monumento visto. Bien, esto es el bookmark que define cuando un monumento está visto o no. Esto no lo vamos a configurar ahora porque necesitamos otras llamadas diferentes a la API que veremos en otro momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle update. Voy a entrar aquí. En la aplicación de Bravo Vision, como digo, es imprescindible descargársela. Y bueno, aquí vemos que ya están configurados. Esta es la que estamos configurando ahora, ¿vale? No es la anterior, la que ya estaba hecha en la aplicación. Porque bueno, si vemos, por ejemplo, nos venimos al pasaporte, pues no hemos configurado todavía el listado, pero sí lo hemos hecho en el de monumentos que te faltan, ¿no? El monumentos que están por ver. Y aquí vemos que sí que ya estaría cada uno de los monumentos. Aquí, como veis, sí que funciona la parte del bookmark y funciona básicamente porque le hemos definido las etiquetas de estado default o estado active. ¿De acuerdo? Aquí ya podríamos marcarlo, pero evidentemente no se está haciendo ninguna acción, no está haciendo la acción de ir a la otra lista, ¿de acuerdo? Simplemente está marcando a nivel de visual que ese elemento está marcado o desmarcado, ¿de acuerdo? Y como podemos ver en la lista, pues ya está hecha, ya está configurada. Por ejemplo, si yo pincho en el Teatro Romano, me iría a la pantalla de vista de detalle, pero como vemos todavía no está configurada. Con lo cual, ahora vamos a ver cómo hacemos la vista de detalle. Nos vamos aquí, detalle de monumento, y vamos a empezar a configurarlo. En el monumento aquí ya, en este caso, no queremos listar elementos, con lo cual no tendríamos que poner aquí la opción de records, sino que ya directamente nos iremos a configurar cada uno de los elementos independientes que forman parte de este frame, de este container, ¿de acuerdo? Vamos a fondo, Mérida Passport, copy, monumentos detail, y venimos aquí a imagen. Monumento, bueno, pues aquí, monumento, época, tipo de monumento, horario, precio de la entrada, como digo, monumento visto, es lo mismo que anteriormente, no vamos a configurarlo ahora mismo, pero aquí es donde marcaríamos con otras llamadas diferentes a la API que salga o entre de una lista u otra, ¿vale? Bien, vamos a coger en descripción monumento, descripción, hecho, bien. Y ahora vamos a ver cómo quedaría antes de configurar el mapa. Voy a actualizar. Si yo me entro en el Teatro Romano,
ya aparecería el Teatro Romano con su horario, su precio, la época, nos aparecería la descripción y demás, ¿de acuerdo? Bien, aquí también, como vemos, se puede marcar o desmarcar el elemento porque, como digo, ya hemos configurado en el diseño de Figma ambas etiquetas, la etiqueta default y la etiqueta active, con lo cual cuando yo pincho en este elemento se activa o se desactiva una y otra, ¿de acuerdo? Bien, vamos a configurar el mapa y el mapa lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos al container que tiene el rectángulo donde va a ir el mapa. Y como vemos ya Bravo, con la etiqueta que le hemos configurado anteriormente, ya reconoce que ahí hay un mapa. Bien, pues vamos a coger y vamos a pinchar en mapa y vemos que aquí en la parte derecha tenemos tanto longitud como latitud. También tenemos la opción de zoom, que lo podemos marcar dentro de nuestra base de datos. Podemos configurar un campo que diga el nivel de zoom con un valor numérico. En este caso no lo tenemos configurado y vamos a ir directamente aquí, ¿no? A center, longitud, perdón. Es que mi inglés intento pronunciar bien, pero es que es lamentable. Longitud, center, latitud y vamos a latitud, ¿de acuerdo? Bien, además de este mapa, con el iconito este de una ubicación, tenemos abajo otro elemento que pone map marker, perdón, no Marc Márquez, map marker. y ese elemento también lo tenemos que configurar de la misma manera. Nos vamos a venir aquí y vemos que aquí en la parte derecha tenemos longitud, latitud, label, marker y la visibilidad. Simplemente longitud, de acuerdo, vamos a coger de la misma base de datos, longitud, latitud, label lo vamos a dejar tal cual y marker también. Y visibilidad igual. Ahora mismo en este caso no nos interesa ocultarlo o mostrarlo dependiendo de un elemento, ¿de acuerdo? Bien. Le vamos a dar a actualizar. Vamos a entrar en el Teatro Romano, por ejemplo, y ya vemos que está aquí definido y está configurado el mapa. Como el mapa lo hemos configurado como interactivo, yo puedo acercarme, puedo alejarlo, puedo rotarlo, es decir, que puedo trabajar sobre él y hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos configurado el mapa y ahora vamos a hacer otra llamada, perdón, vamos a configurar la última de las llamadas, que es la lógica condicional. Vamos a ocultar o visualizar un monumento en función de un campo de Airtable. En este caso, como decíamos anteriormente, tenemos un campo, me voy a venir aquí a todos, tenemos un campo aquí que dice al lado del precio de la entrada, que nos pregunta que si tiene precio, ¿de acuerdo? Cuando tiene precio, pues sí, lo marcamos, y cuando es gratis, no. Esto quiere decir que si tiene precio, lógicamente tenemos que comprar una entrada y nosotros vamos a configurar un botón para esa compra de entrada. Ese botón, aquí en Figma lo tenemos aquí, es este botón, ¿de acuerdo? Ese botón está dentro en sí mismo de un container para él solo, ¿vale? Ahí lo podemos ver. Y vamos a configurar el botón. Nos vamos a venir aquí. Como hemos visto anteriormente, en la parte de APIs hemos configurado y hemos dicho que en la llamada también necesitamos que ese elemento de la base de datos, ese checkbox que nos va a arrojar dos resultados, o true o false, pues también lo configuramos y nos vamos a venir a el container de comprar entrada. Comprar entrada tiene este botón, como veis, este rayito. Ese rayito es el que nos marca que aquí hay una action remote. También en este caso esa acción es abrir una URL, pero como la URL siempre es la misma, porque la página de venta de entradas del Teatro Romano es siempre la misma, pues vamos a venir de nuevo al diseño de Figma. Aquí vamos a venir aquí. Bien, vemos que tenemos esa acción. En este caso no es un remote, es una acción open URL y va a abrir esta URL, ¿de acuerdo? Esta URL para sacar la entrada. Como todos los monumentos tienen el mismo sitio para comprar la entrada, pues no hace falta definir en nuestra base de datos una URL diferente. Sin embargo, si nosotros quisiésemos que esa URL sea diferente, como por ejemplo en cómo llegar, que no lo hemos hecho hasta ahora,
aquí vamos, también está el rayito. Aquí sí le daríamos en OpenURL, le diríamos la de cómo llegar aquí, ¿de acuerdo? Y aquí sí cogería la URL de la base de datos de Airtable, porque aquí en cómo llegar simplemente hemos puesto Action Open URL, no hemos marcado la URL que queremos, ¿de acuerdo? Esa sería otra etiqueta también importante e interesante. Bien, pues nos vamos al container de comprar entrada, y en el container de comprar entrada no vamos a configurar nada, simplemente nos vamos a ir a visibilidad y le vamos a decir en visibilidad que queremos que esa visibilidad sea en función de esta variable que tiene precio, ¿vale? Simplemente eso, lo vamos a actualizar y de nuevo vamos a irnos a la aplicación, ¿vale? Vamos a entrar en el Teatro Romano y, por ejemplo, el Teatro Romano sí que aparece el comprar entrada. Yo, por ejemplo, le diría cómo llegar, que también lo acabamos de configurar, y sí que aparecería el Teatro Romano, ¿de acuerdo? La localización del Teatro Romano, pero, por ejemplo, si yo me voy al Acueducto de los Milagros, que es un monumento que está al aire libre en la calle y no necesita entrada, como veis, no hay un botón de comprar. Lo hemos ocultado gracias a esa variable, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le diría cómo llegar, aquí aparecería la URL del Acueducto de los Milagros, que sí que está aquí en Airtable, en esta URL de cómo llegar, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. En este tutorial hemos visto, nos hemos aproximado, mejor dicho, a la herramienta de Bravo Studio. Hemos configurado un diseño en Figma, lo hemos pasado a Bravo Studio. También hemos construido una base de datos en Airtable que también hemos llevado a Bravo Studio. Todo ello lo hemos combinado ahí en esa herramienta, en Bravo Studio, para hacer una aplicación. Y en el siguiente tutorial ya nos vamos a meter en un terreno un poco más complicado, porque ya vamos a definir dos llamadas a la API diferente, en este caso dos llamadas patch, para que podamos hacer la funcionalidad de bookmark y así hacer hacer de manera completa la aplicación que estamos viendo. Vamos a poder marcar y desmarcar los monumentos que se irán a cada una de las listas que hemos configurado. Eso será en el siguiente tutorial, así que si has llegado hasta aquí y me has visto, muchísimas gracias y te espero en el siguiente.